todo grabado. Bien, entonces les comentaba que acá en esta diapositiva lo único que nos importa es revisar las competencias, lo que vamos a trabajar a lo largo del semestre, y van a encontrar vocabulario sobre los colors, la pronunciación correcta del alfabeto, de numbers, cómo decir los números correctamente en inglés, y aspectos de positive, negative questions sobre el verb to be y el verb to have, pero ya se los voy a detallar en la medida que va pasando el tiempo. So, las competencias importantes de este corte es to get familiar with the TV series, dar a conocer las series de televisión, familiarizarnos con ellas, aprender situaciones realistas en un contexto gramatical angloparlante. Ya les había comentado que este contexto es el americano para facilitar las situaciones porque a nivel mundial son las que más se presentan, y es el acento, no hablemos del idioma, sino el acento más común utilizado a nivel global. Of course, we're going to describe the scenes and situations based on the interaction of characters in specific contexts in order to identify expressions and ideas. Por supuesto, en la medida que ustedes van viendo las series, van aprendiendo su pronunciación, también van a ir adquiriendo de forma intrínseca expresiones, y es una invitación para que miren qué tipo de expresiones utilizan las personas en esas series, qué tipo de palabras, de frases más comunes, para que las vayan adquiriendo para su propio vocabulario. Apart from this, we're going to talk about personal pronouns, to talking directly about someone or something in present simple. We're going to talk about basic information and descriptions, to talk about routines, daily habits to make statements. We're going to include the adjectives to describe personality and physical appearance, and we're going to talk about the possessive adjectives for making descriptions for places, objects, and others. Estos son como los enfoques en vocabulario. Vamos a mirar adjetivos, cómo construir oraciones con adjetivos, cómo organizarlos correctamente en una oración. Vamos a hablar sobre los pronombres personales, sobre la estructura gramatical básica para poder hablar de información básica y descripciones tanto físicas como de personalidad sobre nosotros mismos o sobre otras personas. So that's the things that we're going to have for this first term. En este primer corte vamos a mirar todo esto, entonces una invitación para que ya cuando ustedes tengan más tiempito, vean todo el Genially que está allí en la pestaña de Verbs to Be Presentation. Las otras pestañas se las voy a explicar yo en la medida que vamos viendo la clase. So let's start right now with verb to be. Vamos a arrancar con el verbo to be. Verb to be, people, me dicen si pueden ver correctamente el paint. Sí, señor. Sí, señor. Ok, very good. Thank you. Qué pena irles molestando siempre preguntándoles, pero a algunos a veces se les va, a otros no. Entonces, verb to be. This is the first thing that we need to understand really clear in English, as this is the most important verb in English as well. Ya estarán cansados toda la vida viendo el verbo to be, dirán qué jartera el verbo to be, pero el verbo to be es el más importante de todos los verbos en inglés, por eso es que tanto se habla y ustedes ya deben ser más que expertos con él. Because all your life, en toda su vida en el colegio, básica, primaria, bachillerato, cursos, siempre han enfocado el estudio en este. Vamos a encontrar unas facilidades en la medida que vamos aprendiendo los temas respecto del español para quienes quieren hablar en inglés. One of these facilities is that verb to be is two verbs in one. Una de esas facilidades es que en inglés este verbo tiene dos significados en uno. Significa ser, significa estar. It is very important to make the idea that for having the correct meaning in the translation of the meanings of the sentences, you need to understand the context. Siempre tienen que entender algo muy importante en inglés,
es que como el inglés resume muchas cosas en una sola, por ejemplo el verbo to be, que son dos verbos, dos significados en uno solo, todo se basa en el entendimiento correcto de el contexto en el cual se esté utilizando la palabra. Entonces, de acuerdo a la situación en donde ustedes se encuentren, el verbo to be en este caso puede significar ser, puede significar estar. Y ya vamos a ir aprendiendo cómo identificar esos contextos, esas situaciones. So, now, this is verb to be. It is an intransitive verb. Es un verbo intransitivo. ¿Saben por qué se llama así? ¿Por qué es un verbo intransitive? Who knows? ¿Quién participa? ¿Quién me puede dar su opinión? Let's see. Nobody? ¿Nadie? ¿Por qué es un verbo intransitivo? ¿Qué es eso de intransitivo? ¿Qué significa no transitar, no transmitir, no trascender? ¿Qué es intransitivo? ¿Qué será eso? Who knows? Bien, la misma palabra lo dice, no transita, no traspasa, no continúa su acción en alguien más o en otro objeto o en otra cosa. Los verbos intransitivos son verbos cuya acción no se ve reflejada en nadie, no cae sobre alguien o sobre algo, quedan en el ser que los está ejecutando. Por eso se llaman intransitivos, porque no afectan a una persona. Por ejemplo, yo digo yo soy Miguel. El hecho de yo ser Miguel, dame un segundito. Chicos, si ustedes ven que no les respondo el chat es porque no puedo verlo mientras estoy presentándoles pantalla. Entonces traten de activar el micrófono cada vez que quieran participar. No importa que me interrumpan, lo importante es la participación, ¿right? Entonces les comentaba, el hecho de yo ser Miguel no afecta a nadie, no cae sobre alguien más que mí, más que en mí. Ser Miguel solo me afecta a mí. Bueno, a los envidiosos les puede afectar, pero eso es otro contexto, ¿cierto? Y cuando hablamos de los verbos transitivos, quiere decir que esa acción cae sobre alguien. Por ejemplo, si yo digo, yo le pego al balón, el balón está recibiendo la acción de ser golpeado por mí. Entonces la acción del golpe cae sobre el balón, por eso se llaman verbos transitivos. Now, taking into account this, entendiendo qué es un verbo transitivo y qué es un intransitivo, hablando de los verbos intransitivos, tenemos este tipo de estructura oracional, donde hablamos del subject, del verb to be and the complement. La estructura oracional para los verbos intransitivos, en este caso el verbo to be siempre va a ser, vamos a tener un sujeto, vamos a tener el verbo to be y vamos a tener un complemento. El complemento es la información extra que yo voy a tener acerca de la persona que está haciendo la acción de ser o la acción de estar. Right? Ese va a ser el complemento, información adicional del sujeto que realiza la acción. We're going to start studying today deeply each of the parts. Vamos a mirar cada una de las partes que componen esta estructura oracional para que sepamos realmente cómo podemos jugar con las oraciones en inglés y cómo podemos hacerlas más variadas en vez de solamente utilizar los pronombres o los nombres o demás. Let's start with the nouns. Vamos a empezar con los nouns. ¿Qué es un noun? A noun is a name in English. Es un nombre. Su palabra lo dice. Los nouns son nombres. Son los nombres de las personas o de los objetos. Entonces acá como sujeto en una oración podemos tener los nombres. En vez, puedo decir Miguel, Bill and Jack, Carla, la mosca, el carro, el perro, el gato, etc. Vamos a dejar solamente la palabra mosca y ya van a saber ahorita más tarde por qué les quité ese D. Entonces, mosca, carro, manzana, Miguel, Rodrigo, Marcela, cualquier nombre, puedo ponerlo aquí al principio de una oración y él va a ser el que hace la acción de ser o estar. Miguel es, la mosca es,
los carros son, Carla está, Billy Jack están, etc. If I don't want to put names, si yo no quiero poner nombres, pues yo lo reemplazo por pronombres. ¿Y qué son los pronombres? Los pronombres son palabras especiales que reemplazan a los nombres. Entonces, si yo no quiero poner Miguel, pues yo digo el pronombre personal, yo. Si no quiero decir Miguel, pongo I. Si yo no quiero decir Vila Jack, digo ellos. Si yo no quiero decir Carla, pues digo ella. Si no digo el objeto, digo esto. Y así con los demás pronombres. Now, who knows the personal pronouns? ¿Quiénes se saben los pronombres personales? Creo que la mayoría nos acordamos de ellos, ¿cierto? Que son los que les tengo acá en la pantalla. I, ya lo acabamos de ver. You, we, you de nuevo, they, he, she, it. Para hablar de los pronombres personales, I need to understand the order of them. Necesito entender por qué es que hablan que la primera, que la segunda y que la tercera persona. ¿Alguien sabe por qué se clasifican así? ¿Por qué digo la primera persona, la segunda persona, la tercera persona? Why I don't say the fourth person? ¿Por qué no hablo de una cuarta persona? ¿Por qué no hablo que de una quinta persona? Who knows? ¿Quién sabe algo de esto? Tell me. ¿Pueden ayudar? Profe, Dime, dime. pues según tengo entendido, cuando es primera persona solamente habla de uno, o sea, de uno, como solamente yo. Cuando es segunda persona habla de usted o ustedes. Entonces, ya le está hablando a alguien, entonces directamente. Pero cuando es tercera persona se habla de alguien sin que esa otra persona sepa, o digamos, es que él hizo algo, entonces, y me, algo, sí. Bien, Entonces, por ahí vas bien. ¿Y por qué no hablamos de una cuarta persona? porque no, pues Porque no, no, muy bien, porque no no hay existe, más. porque no va a existir, no hay más, correcto. Ahora les voy a explicar realmente por qué es que pasa esto. Como el compañero lo dijo, pero dicho en otras palabras, primero en la vida, pues primero Dios, pero después de Dios, primero yo. Siempre en la vida uno se pone de primero, ¿verdad? Primero yo. Por eso yo es la primera persona, primero yo, segundo usted, por eso usted es la segunda persona, primero yo, segundo usted y de tercero él, o de tercera ella, o de tercero el animalito o el objeto que haya por ahí. Por eso he, she, it son la tercera persona. Por eso es que ese orden es el que existe a nivel universal. En todos los idiomas vamos a encontrar primera, segunda y tercera persona y hasta ahí. Now, los pronombres también se clasifican en singulares y en plural. Por eso I, yo, soy una sola persona, soy singular, soy la primera persona. You, usted, una sola, segunda persona en singular. She, ella, he, él, it, un objeto, un animal. La tercera persona, cada uno es una persona sola, es singular. Now, something important to understand here, con el cuento de el he, el she y el it, una pista para que sepan de una vez, si ustedes saben que el animal es hembra o es macho, ustedes pueden utilizar el pronombre he o el pronombre she con el animalito. Por ejemplo, mis dos perros son machos, yo puedo decir he is Bruno, he is Polo, porque yo les sé el género a los perros. Si yo veo que el animalito no le puedo identificar el género, como un pollito, por ejemplo, yo no sé si vaya a convertirse en gallina o en gallo, ahí es donde puedo decir it, ¿sí? Entonces, también algo para quitarnos de la cabeza que teníamos que el she es solo para las mujeres, el he para el hombre y el it para los animales. No, she, he también se pueden usar for animals only if you know the gender. Solo si le sabemos el género al animalito. Si no le sabemos el género, pues un it. Right? Now,
Ellos son primera, segunda y tercera persona en singular. Los que se conectan tarde no se preocupen, tienen la grabación, cuando se acabe la clase siempre la van a encontrar por ahí unos 10 minuticos después, ya la encuentran activada dentro de la videoclase, entonces no se preocupen en decir que, pues en disculparse que están llegando hasta ahorita a la clase, no pasa nada, que pues es entendible para los que tienen la alternancia y demás cosas, ¿listo? So don't worry about it, sencillamente se adelantan con la grabación de la clase cuando ya la puedan mirar. Now let's continue. Tenemos los plurales. Los plurales también se organizan en primera, segunda y tercera persona por la misma gracia que hablamos ahorita. Si yo estoy con ustedes, somos nosotros y nosotros vamos a ser de primeros, vamos a estar de primeros. Entonces, we es la primera persona en plural. You, hay una característica. ¿Qué pasa? Resulta que yo se escribe igual tanto singular como plural. ¿Cómo voy a identificar si es singular o si es plural? El contexto me va a ayudar a mí a identificar si la persona me está hablando de usted o me está hablando de varios, ustedes. For example, las palabras en plural, los complementos en plural, la misma situación en persona. Si usted está en persona y están hablando y la persona le está mirando a usted directamente o le está señalando a usted, pues ahí sabemos que ese you es singular. You are the doctor, you are my fiance, my fiancé, my husband, my wife, whatever. De acuerdo a la situación, cuando estamos hablando frente a otra persona, pues ahí yo entiendo que es singular. Pero si yo estoy en una masa, en un grupo, en un montón de personas y la persona ni me mira a los ojos, ni me señala ni nada, ¿cómo entiendo que me está hablando a mí y no le está hablando a los demás? Hay palabras claves como el you all que ven acá, y'all o you all. Generalmente cuando las personas se dirigen a grandes masas utilizan estas expresiones, entonces no sé si de pronto en películas las hayan podido leer en los subtítulos o escuchar. Cuando llega alguien, hey you all, hi you all, good afternoon you all, bienvenidos a todos ustedes. Entonces estas expresiones también nos ayudan a identificar si es singular o el plural con este pronombre especial, con este pronombre en particular. Por supuesto con los plurales, si yo digo you are excellent students y digo estudiantes, a la gente ya entiende que no es usted, sino ustedes son excelentes estudiantes, right? So remember that in English is pretty much important the context. The context gives it all, right? So keep in mind the context. Mantengan en mente siempre el contexto. Y finalizamos con el plural de la tercera persona que es they. Yes, they, al igual que hice la aclaración con el masculino y femenino, they va para todos. They es ellas, they es ellos, they son varios animales, varios objetos, varias cosas. Right? Entonces nunca vamos a poner que she's, que his o que it's. They is the plural for the third person. Good. Y ahí tenemos los pronombres personales. Entonces ya vemos que podemos variar las oraciones. En vez de decir nombres, podemos decir pronombres. Y de esa forma hacemos un poco variada la oración, las oraciones, las conversaciones. Y la gente no se va a aburrir de solo escuchar nombres o solo escuchar pronombres. But finally, the last subject is the phrases. Pero también resulta que podemos utilizar frases como sujetos dentro de una oración. Ahora bien, antes de mirar la estructura de las frases, quisiera que ustedes me dijeran qué es una frase y en qué se diferencia una frase de una oración. Porque en español esa diferencia no la hacemos mucho realmente. Pero en inglés sí es bien importante entender la diferencia entre phrase and sentence. So, what's the difference? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Si yo en este momento les digo a ustedes,
necesito que vayan a Google y busquen frases de amor. Realmente ustedes no van a encontrar frases de amor en Google. Lo que van a encontrar son oraciones, incluso párrafos de amor, pero no frases. ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? ¿Quién me dice? ¿Me escuchas? Sí. Que las frases no tienen una acción, por decirlo así, como un verbo. Muy bien. Falta un poquito más de información, pero excelente. Lo básico de diferencia entre una frase y una oración es que las frases no tienen verbo, no tienen una acción. Lo otro es que son un grupo de palabritas que solitas, sin necesidad de un verbo, tienen significado. Entonces eso es lo otro que también hay que aclarar. Porque pueden ser un grupo de palabras sin un verbo, pero si no tienen significado entre ellas, sin necesidad de usar un verbo, tampoco van a ser frases. Ejemplo, yo puedo tener aquí en este momento, voy a subrayar con rojo, con naranja, nouns, pronouns, phrases. Yo tengo un grupo de palabras, nouns, pronouns, phrases, nombres, pronombres, frases. Pero si yo les digo a ustedes eso así, sencillamente sin haberles explicado el contexto, no van a tener sentido esas tres palabras juntas. Nombres, pronombres, frases. ¿Qué querrá decirme, profesor, con nombres, pronombres, frases? En cambio, si yo les digo a pretty girl, una chica bonita, estas tres palabras tienen sentido para ustedes, ¿cierto? Si yo les digo una chica bonita, ustedes se visualizan algo en su cabeza que es a una niña de características agradables. Tiene sentido. Tiene sentido decir algunos perros feos, varias rosas rojas. Entonces, esa es otra diferencia entre simplemente un grupo de palabras a un grupo de palabras con sentido. Las frases son un grupo de palabras con sentido sin necesidad de tener un verbo. ¿Good? Y por supuesto, las oraciones tienen que tener un verbo, porque si yo no le pongo verbo, igual manera no van a tener una lógica. Ejemplo, gato, gato, ratón, casa. Si digo gato, ratón, casa, no van a tener sentido, no van a ser una frase siquiera, es un grupo de palabras al azar. Pero si digo el gato persigue al ratón en la casa, ya va a tener sentido por el hecho de que entiendo a través del verbo qué es lo que está pasando entre esas palabras, right? Entonces las frases tienen esta característica. Son un grupito de special words, so not special words, but words with meaning. Son un grupito de palabras con significado propio sin necesidad de un verbo. Now, the grammar structure for these sentences is determiner, adjective, and noun. Generalmente las frases se componen de un determinante, de uno o varios adjetivos y un nombre. Las dos primeras palabras a veces pueden aparecer, a veces no, no es obligatorio tampoco, entonces podemos ponerlas como entre paréntesis, como que no son necesarias a veces ponerlas, a veces si quiero ponerlas las pongo, pero al fin de cuentas, si están o no están, no es tan relevante. Get, a veces aparecen, a veces no aparecen. Igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más a profundidad. So, here we have some examples. Los determinantes son palabritas that shows me the quantity or the relativity in quantity of the words. Me muestran como la relatividad en cantidad o la cantidad exacta de personas o de sujetos que están realizando la acción. Entonces yo puedo decir uno, como es esta, o uno, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre a y an. Podemos decir el artículo the, que es nuestro artículo universal, es el artículo inclusivo, él significa el, la, los, las. Some, que es un cuantificador, me indica cantidad, pero no exacta, algunos, ninguno, muchos,
pocos, varios, pueden utilizar cualquiera de esos determinantes de cantidad. And of course, the numbers. Por supuesto, los números que ya nos dan una cantidad exacta. Entonces, cualquiera de esas palabras nos pueden servir de determinantes. Después vienen uno o varios adjetivos que también pueden aparecer como no pueden aparecer y no pasa nada. Ejemplo, yo puedo decir a pretty girl, una chica bonita. Tiene sentido, pero si yo no quiero ponerle calificativo de bonita y sencillamente digo una chica, pues tiene sentido, una chica. ¿Sí? Yo puedo decir the ugly dog o puedo decir the dog. A esto me refería con que a veces aparecen como a veces no. Incluso yo puedo quitar el artículo y no pasa nada. Ugly dog, perro feo o el perro feo, right? Tall boys, chicos altos o algunos chicos altos. ¿Right? Entonces yo puedo utilizar los adjetivos o los determinantes como quiera y eso me puede ayudar a mí a crear variedad en las oraciones y hacerlas más más nutridas en información o más variadas para que no se escuche lo mismo siempre. And there you have. Estos son los tres componentes del sujeto en la oración. Entonces yo puedo utilizar nombres, Miguel. Si yo no quiero decir Miguel y quiero hablar de mí como mi primera persona, pues yo digo yo. Y si yo no quiero hablar con un pronombre, pues yo me creo una frase para mí, como por ejemplo de ugly teacher, el profesor feo, el profesor calvo, la profe bonita, el profe ojiverde. ¿Ven? Entonces, de cualquiera de esas tres formas yo puedo hablar sobre el sujeto en la oración. Now, the verb to be. Ahora, ¿cómo conjugamos al verbo to be? La facilidad del inglés respecto al español. En español, recuerden que son dos verbos, ser, estar. And the conjugation of these verbs are almost 10 or 12 conjugations. Son más o menos 10 a 12 conjugaciones de estos dos verbos, porque decimos soy, estoy, eres, estás, es o está, somos, estamos, sois, estáis, son, están. Right? Entonces, todas esas conjugaciones en español se van a resumir en solo tres palabritas y son estas que tenemos here en this color. Am, is, and are. So, verb to be, hay que entender que el verbo to be es la forma infinitiva. El verbo to be es la forma infinitiva del verbo ser, estar. Pero cuando yo lo voy a utilizar en una oración, se va a conjugar a am, a is o a are, right? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al sujeto que realice la acción. Entonces, la conjugación va a depender de los sujetos, como en español. Si yo digo yo, la conjugación es soy, estoy. Si digo ustedes, la conjugación es son o están. Pero en vez de tener todos esos 10, 12 conjugaciones que les mencioné, en inglés solamente van a ser 3. Now you're going to tell me qué conjugación va para quién. ¿Cómo hago para entender eso, profe? Easy. Para entender la conjugación de los pronombres en inglés, debo relacionarlos con los pronombres. Entonces, esta conjugación depende de los pronombres. Y una vez yo aprenda a identificar cuál conjugación va para qué pronombre, ya puedo identificar cuál conjugación va para qué nombre y cuál conjugación va para qué frase. Vamos a mirar. ¿Quién se acuerda el pronombre, el verbo to be am, para qué pronombre es? I, Very good. Is. she, he, it. Very good. And are for the rest. Entonces, muy bien. El verbo to be
se divide en esta conjugación. I siempre va a llevar el pronombre to be conjugado como am. I am, I am. Yo soy, yo estoy. Siempre, siempre, siempre va a ir ligado a ese pronombre. Es la única conjugación que no se puede utilizar con nada más que ese pronombre. Right? I am, I am, I am. Right? She, he, it, that is the third person. We're going to use it with is. Siempre que utilice a la tercera persona en singular, voy a hablar la conjugación del verbo is. Que recuerden que la pronunciación es con Z. Is. Is. She is. He is. It is. And finally, para los demás, you, we, and they, hablamos con la conjugación are. You are, we are, they are. Pues con los pronombres personales no hay problema. Esta es la forma en que utilizo cada una de las conjugaciones del verb to be with them. I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are. La complicación viene cuando yo trato de hablar de los nombres y los pronombres. Perdón, de los nombres y las frases. Pero hay una clave muy importante que es entender esto que está aquí en verde. Si ustedes ven que la palabra está en singular, es decir, que hablan de una sola persona, vamos a usar is. Y si la palabra está en plural, es decir, hablan de varias personas o varios objetos, pues vamos a utilizar are. Fíjense que el am, como les decía antes, is gonna never be used with any other word different from I. Nunca se va a utilizar con ninguna palabra diferente al I. Siempre van a ir ligadas las dos juntas. Pero el verbo to be is se va a referir a lo que es singular y el are a lo que es plural. So, cuando veamos nombres y veamos que el nombre está solito, va a ir con is. Miguel is. Nunca vamos a decir Miguel are o Miguel am. Bill and Jack son dos personas, entonces decimos Bill and Jack are. No podemos decir Bill and Jack is, porque is es una sola y aquí hay dos personas. Y con las frases debo mirar el noun. Igual, miren, como estamos viendo los nouns arriba, si es un nombre solo, singular, si son varios nombres, plural. Entonces en las frases debemos que concentrarnos solo en la última palabrita. Si la última palabrita está en singular, va a ir acompañado de is, y si la última palabrita está en plural, vamos a ponerla el plural acá, va a estar acompañado del are. Good. Y hasta ahí vamos por la mitad de la oración. Ya entendimos cuáles son los sujetos, ya entendimos cómo conjugar el verbo to be. Now let's start talking about the complements. Vamos a hablar de cuáles son los complementos en una oración referente al verbo to be. Easy. El verbo to be realmente en inglés solamente me sirve para 5 cosas. Para decir qué soy, para decir cómo soy, cómo estoy, quién soy y dónde estoy. Piensen que jugamos con la conjugación de los dos verbos, ¿no? Ser y estar. ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Y dónde estoy? Right? So that's it, people. ¿Para qué me sirve a mí el verbo to be? Solo para responder estas 4 preguntas, para nada más. Aquí en presente simple, cabe aclarar, más adelante vamos a ver otros usos. If I ask you, hey, what are you? Si yo les pregunto a ustedes, venga, ¿ustedes qué son? ¿Qué me responderían ustedes a esa pregunta? ¿Qué debo responder si alguien me pregunta a mí, oiga, ¿usted qué es? Esa persona con la que usted ha estado saliendo y ella le dice, bueno, ¿usted y yo qué somos? ¿Qué responden ustedes a esa pregunta? Tell me.
Come on, cuéntenme. ¿Nada? ¿Se quedan callados? Bueno, We eso are es. Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es la boyfriend. respuesta? ¿Qué somos? Imaginen que usted está saliendo con una muchacha hace ratico y la pelada ve que usted como que sí le muestra interés, pero como que no avanzan. Entonces ella le dice, venga, usted y yo, ¿qué somos? ¿Usted qué le responde? Usted la deja en la friendzone y le dice, no, nosotros somos amigos. O no, nosotros somos novios, o nosotros somos amantes, somos usted la otra, usted es una amiga no más. Y ahí que estamos haciendo, le estamos dando una profesión, le estamos dando un rango a una persona, le estamos dando un título a la persona. Entonces la pregunta, what are you? Se responde con títulos, con profesiones o con family member vocabulario, con vocabulario de los miembros de la familia o de las relaciones interpersonales. El primer complemento que vamos a encontrar siempre con el uso del verbo to be son estos vocabularios. Los miembros de la familia, las profesiones, las relaciones interpersonales. Miguel is a teacher. Miguel es un profesor. Nancy is a nurse. Nancy es la enfermera. Carl and Mary are doctors. Carlos y María son doctores. Bueno, hablemos de relaciones interpersonales. Entonces, Miguel is a cheater. Miguel es infiel. Cheater. Nancy is a lover. Nancy es la amante. Right? O and Mary are their parents. Carlos y María son los papás del niño. Solo con estas palabras ya tenemos complemento a nuestras oraciones en inglés. Nos indican las profesiones o las relaciones interpersonales o los títulos que tenemos. Entonces no se ofendan si en inglés les preguntan qué son ustedes, porque pues a veces en español y hoy en día con toda esta sociedad de cristal, que con todo se delican, que no se les puede decir algo porque se aquejan o lo ven mal en cualquier sentido, el hecho de preguntarle a alguien en español, venga, ¿usted qué es? O ya se ofenden. Pero en inglés esa pregunta es muy común y se refiere acerca de esto, de qué profesión tiene usted, de qué hace usted en la vida o cuál es el título que usted tiene con esa familia, con esa persona y demás, right? So ese es el primer complemento, lo que somos, nuestra profesión, nuestras relaciones interpersonales, nuestros títulos en la sociedad. Good. Second question. La siguiente pregunta se confunde mucho en español, entonces voy a hacer una pequeña aclaración acá. Resulta que en español yo hago la pregunta ¿cómo son o cómo están? Y fíjense que tenemos al verbo ser y estar, ¿cierto? En la primera es ser, ¿cómo eres? En la segunda, ¿cómo estás? El verbo estar. En inglés, a pesar de que nosotros ya dijimos que el verbo to be significa ser y estar, estas dos preguntas se hacen en contextos diferentes y con verbos diferentes. Ya les explico por qué. ¿Cómo son? ¿A qué se refieren cuando le preguntan a ustedes, venga, ¿usted cómo es? Se están conociendo por alguien ahí, por el Tinder, por algo, pero ni siquiera tienen foto, pero se han hablado y les gusta, pero nunca han visto la foto y ustedes le dicen, venga, pero ¿usted cómo es? Ven, pero ¿tú cómo eres? ¿A qué se refiere el cómo son? ¿Quién me dice? A todo eso se refiere Físicamente, la physical como su appearance, correcto. descripción, La apariencia física. Esa es la respuesta. ¿Cómo son? La apariencia física. Entonces, when we talk about physical appearance, we talk about this question. A la pregunta, ¿cómo eres? ¿Cómo son? Respondemos con physical appearance, ¿cierto? Y en inglés, esta pregunta no se puede decir con how are you, que sería la traducción literal.
Entonces yo no puedo escribir how, que significa cómo. How are you? ¿Cómo eres tú? No podemos utilizar esta pregunta, ¿sí? No se puede utilizar para decir cómo son. Esta pregunta solamente en inglés significa cómo están, cómo estás tú, cómo eres, cómo estás tú, cómo está usted. How are you solamente corresponde al cómo están. Para poder preguntar la de la apariencia física en inglés hay otra pregunta especial que es esta, la vamos a ver desde ya. What do you look like? Profe, ¿por qué? Por los frijoles de los gringos que son locos. No, mentiras. ¿Por qué? Porque esta pregunta está hablando sobre nuestras apariencias físicas. Entonces debemos decir cómo lucimos nosotros. Ven, cómo luces tú. Entonces por eso acá debemos utilizar un verbo diferente al verbo to be, que es el verbo look like. ¿Cómo luces tú? ¿Cómo luces tú? Right? Sin embargo, a pesar de que tenemos dos preguntas con dos verbos diferentes, en una decimos con el verbo to be y en la otra con el verbo look like, ambas respuestas se pueden dar con el verbo to be. Entonces, aquí en esta yo puedo decir, en what do you look like, yo puedo decir I am chubby and bald. Yo soy gordo y calvo. Y ahí estoy respondiendo mi apariencia física con el verbo to be, ¿cierto? Yo soy gordo, soy calvo, soy alto, soy guapo, soy inteligente, soy pecoso, soy piernilargo, soy orejichiquito, soy narizón, soy. I am, I am, I am. Get? Y ahí estoy dando la respuesta a mi physical appearance. Nuestro segundo complemento para las oraciones con el verbo to be. Adjectives, adjetivos, descripciones que muestren mi apariencia física. Y en la segunda pregunta, que vendría siendo la tercera, el tercer complemento al verbo to be, del cómo están, ¿con qué creen que podemos responder a esa pregunta? Por supuesto con el verbo to be, pero aquí cuando ustedes le preguntan cómo están, ¿qué les están preguntando? Who tells me? ¿Quién me dice? ¿Qué les están preguntando con el hey, how are you? Pues que cómo se siente el día de hoy. Muy bien. Estados emocionales del momento. Entonces aquí vamos a responder con emociones, que también son características, también son adjetivos. Entonces puedo decir I'm fine, que es la más fácil, ¿cierto? ¿Saben qué significa el I'm fine? What's the meaning of I'm fine? ¿Estoy bien? Estoy bien. Estoy bien. Eso es lo que nos han enseñado siempre. Pero cuando ustedes responden en Estados Unidos o a una persona angloparlante, I'm fine, y no le ponen una buena actitud a ese I'm fine, la gente va a entender como, bien, ahí respirando porque es gratis, ahí pasándola, como que realmente no están bien. Entonces, ojo que ese fine, si ustedes realmente están bien, deben demostrarlo con la actitud. Entonces dice, I'm fine, or I'm great, I'm excellent, o si tienen hambre, I'm starving, I'm hungry, I'm thirsty, I'm angry, estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, estoy contento, estoy hambriento, estoy sediento. Demuestro las diferentes emociones que puedo tener en el momento. So, nuestra segunda y tercera parte de los complementos son las emociones y las características físicas en las personas, right? So ya tenemos tres complementos que siempre sí o sí vamos a encontrar cuando vemos oraciones con el verbo to be. Primer complemento, trabajos, profesiones, relaciones, títulos. Segundo complemento, apariencia física, características físicas. Third complement, tercer complemento, emociones, estados emocionales, actitudes. Now let's see the fourth complement. Cuarto complemento. Who are you? Yo veo que aquí en la reunión
Alguien se conectó sin poner el nombre, entonces yo, a ver, este invitado, who are you? Le estoy preguntando quién es usted. Y esa persona que me responderá. Yo le digo, ¿en quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿Qué responderá esa persona? Los nombres, names. So, cuarto complemento, la identidad. Siempre vamos a encontrar una identidad con el verbo to be. ¿Quién es usted? Y fíjese la diferencia entre what I am y who I am. Son dos cosas completamente diferentes, porque el what I am expresa lo que soy y el who I am expresa quién soy. Con el primero hablo de mi profesión y con el segundo doy mi identidad, doy mi nombre, right? Entonces voy a decir, who are you? I am Miguel. Who are you? She is Marcela. Who are you? I am Carlos, etc. Las identidades, los nombres de las personas. And finally, where you are. ¿Dónde están? ¿Cuál es el último complemento de estas oraciones cuando hablamos de dónde están? Tell me. Tell me. Hello. ¿El Hello. lugar? Los lugares, simple. Último complemento del verbo to be, lugares. Entonces, siempre que van a encontrar oraciones con el verbo to be, van a encontrar como complementos lugares, nombres, adjetivos, descripciones, profesiones, títulos o relaciones. Son las únicas cosas que van a encontrar. Of course, when we talk about places, we need to understand that we need a preposition, a determiner, and the name of the place. Entonces, cuando hablamos de lugares, siempre vamos a tener una preposición de lugar que nos va a indicar dónde estamos, el determinante, que ya vimos que son los determinantes, y el nombre del lugar. Entonces, you are in the hospital. Usted está en el hospital. Estamos dentro de la clase. Están en la avenida Bolívar. Están arriba de la azotea. Están debajo de la cama. Lugares. Good. And that's it, people. That's everything we need to understand with verb to be. Eso es todo lo que vamos a necesitar para saber del uso correcto del verbo to be. Antes de pasar al negative, les voy a preguntar algo. ¿Qué se diferencia de decir I am at home de I am in the house? ¿Quién sabe la diferencia? Porque acuérdense en los contextos. En inglés es muy importante el contexto. Entonces este que les subrayé. Estoy en casa, estoy en casa. ¿Cuál de las dos es cuál? ¿Quién sabe algo? In-house es que estoy adentro de la casa y at-house habla como en general. Pues me siento en el hogar. Tú tocaste una palabra importante y es la palabra hogar. Yo les voy a decir en español dos contextos, dos situaciones diferentes. Ustedes me dicen cuál de las dos oraciones viene mejor para ese contexto. Primer contexto. Tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra hace ya como 10 años. Viví 6 meses con unas personas. Todos venían de diferentes partes del mundo y esa era mi casa. ¿Cuál de las dos oraciones digo en ese contexto? I am in the house, Muy bien. ¿Por qué? porque está hablando del lugar físico. Bueno, por ahí va. Miremos el segundo contexto. Luego yo regresé, tuve la oportunidad de sacar un apartamento propio y ahora estoy en mi casa. ¿Cuál utilizo? At home. Depende de qué tan cómodo me sienta en ese lugar. Pero por Pero ahí es que vamos, tengo entendido, profe, por qué ahí pena. vamos, por ahí vamos. Ahora, tercer contexto y ahora sí van a entenderlo. Realmente me sentí solo, me sentí depresivo, no me sentía cómodo en el lugar y decidí volver a vivir con mis papás.
porque mi mamá me consentía, mi papá me atendía bien, me sentía cómodo, podía hablar con alguien, me sentía en familia. ¿Cuál oración digo? I am at home. Correcto. ¿Cuál es la clave? La familia. Donde está tu familia o donde están las personas que tú amas, es donde debes decir I am at home, right? Si ustedes no viven con su familia, ustedes deben decir I am in the house, I am in the apartment. Estoy en el apartamento, estoy en la casa. Pero la gente va a entender que tú vives lejos de tus familiares, tus seres queridos. Pero si vives con alguien que tú amas, que tú aprecias, que sientes como tu hogar, ahí sí decimos I am at home. That's the difference in the context. Esa es la diferencia en el contexto con el uso de esas dos expresiones. El I am in the house o I am at home, las dos significan en inglés estoy en casa. Pero con la primera, la gente me entiende que estoy con la gente que amo, a la que considero mi hogar. Good. Y en la otra, pues la gente le va a entender, bueno, vive en una casa, ¿sí? O I am in the flat, vive en un apartamento. Good. Do you understand? ¿Entendimos? Profe, yo tengo una duda, Dime. pero pues at home no solamente se refiere con la familia, sino que digamos un ejemplo, cuando uno cuando uno regresa al país, puede decir uno, pues, me siento en casa, ¿no? Exacto, O sea, porque estás en donde está la gente que tú amas, right? Me siento como en casa. Pero hablando del contexto de que hablamos de la edificación del lugar donde vives, si alguien te pregunta dónde vives o en dónde estás, que es la pregunta where are you, ¿dónde estás? Si tú dices I am at home, la gente va a entender que estás en tu casa donde está la gente que tú amas. Y si tú dices I am in the house, pues estás en una casa normal, común y corriente, y la gente va a decir, bueno, vive solo, vive con compañeros, whatever. Good. A eso me refiero con este contexto de dónde estamos. Pero por supuesto, cuando venimos de un país a otro y regresamos al nuestro, estamos en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque volvemos a la situación de que estamos con la gente que amamos, estamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros allegados, el país que nos vio crecer, whatever. Right? Entonces ese es como el contexto de esas dos expresiones. Anyways, we're gonna start working deeply on them. Vamos a irlas mirando poco a poco a profundidad en la medida que vamos alargando nuestro semestre. Good, guys. This is like the main review that you need to understand for working with verb to be and for working with the homework that we're going to have for this topic. Entonces, les voy a hacer una explicación pequeñita de lo que corresponde a la tarea de esta página, que es la semana 2 y 3. Aquí tienen esta, ¿sí están viendo la plataforma de Canvas? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, aquí profe. van a tener la imagen también del verbo to have. Esa no la miren, yo se las voy a explicar la próxima clase, así como les expliqué hoy el verbo to be. Tienen la pestaña de práctica. La tarea que tienen aquí en este espaciecito, al igual que fue ver el Genially con tiempo, con calma, es repasar el verbo to be con estos ejercicios que están acá en los links. Ustedes le dan clic al enlace, se les va a abrir un ejercicio pequeñito, hay otros para hacer por acá, como para reforzar el tema. Lo mismo con el segundo, tercero y cuarto. Se les van a abrir una serie de ejercicios para que ustedes hagan como práctica. Nada de lo que aparece en el emoticón de las máscaras de teatro tiene nota. Es para que ustedes ejerciten o practiquen. No tienen ni que entregarlo, ni si sacan una nota mala dentro de la página les va a afectar. No, recuerden siempre eso. Este de have got no lo vean hasta la próxima sesión, que se los explique. Ya pueden devolverse y revisar a profundidad estos dos. Entonces, mientras tanto, no tienen que hacerlo ni entrar a revisarlos. Good. Now, what is the homework for this week, for this topic? La tarea que tienen en la semana 2, ya se las explico cómo la van a trabajar y qué deben hacer. Van a tener solo 2 punticos por hacer. Yo les voy a explicar todo esto que está acá escrito para que no lo lean y para que sepan directamente qué es lo que deben hacer. La actividad se les
acaba de abrir en este instante y tienen hasta el siguiente martes para hacerlo. Tienen toda una semanita. Recuerden que la semana pasada les expliqué que van a hacerlo semana a semana. Tienen una semana para que lo hagan a conciencia, para que lo hagan bien hecho y lo tomen a conciencia, con calma en el momento que puedan hacerlo. Van a tener 2 oportunidades para hacerlo. Pero eso no quiere decir que si sacó mala en la primera, van a hacer la segunda para ver si sacan una mejor nota. No, ojo con los intentos. Cuando yo hablo de 2 intentos es que de pronto ustedes abrieron la imagen y no les, el ejercicio y no les salió la imagen. No escuchaban el audio, no podían ver el video. Para esas cosas de problemas técnicos o problemas de conexión, que se les fue el internet preciso cuando abrieron la tarea y se les cerró el intento, tienen otro intento para poder hacerlo. Es solo para eso. Entonces les aclaro por qué. Porque muchos compañeros hicieron los 2 intentos, en el segundo les fue mal y resulta que la nota que vale es la del segundo intento, no del primero. Entonces hubo casos donde chicos que sacaron 3, con 3 pasan. Pero dije, no, pero yo quiero sacar el 5. Y tukis, sacaron 1.8, sacaron 2.5, o sea, les fue peor. Profe, ¿será que me puede dejar la nota del primer intento? No, la nota que queda es del segundo intento. Y no porque yo no quiera cambiarle la nota, es porque el sistema no permite. ¿Ay? Porque ya el sistema está creado para que acepte solamente la nota del segundo intento. Entonces no hagan los 2 intentos por mejorar la nota. Hagan los 2 intentos solo en el caso que en el primer intento no les haya servido el internet o la actividad o cualquier error que tengan tecnológico. ¿Listo? Claro, con eso les explico ahora qué deben hacer. Para este primer punto, you're going to look at the picture and select the correct forms of verb to be in positive or negative to fill the spaces in the sentences. Tienen 2 tareitas por hacer acá. Primero, ustedes abran un Google y ustedes escriben el nombre de la actriz esa, Wilhelmina Slater Biography o biografía, y la tienen ahí lista. Cuando ya la tengan lista, van a ponerse a leer y deben completar las oraciones utilizando verbo to be en positivo o en negativo, en plural o en singular, como les mostré anteriormente. Vamos a hacer la primera oración. Dice Wilhelmina, a very mean person. Wilhelmina, una persona mala, una persona malévola, maquiavélica, malvada. ¿Cuál verbo to be iría ahí para completar esa oración? Is, are, ¿cuál? Are. Are. Is. Is. Remember, cuando hablamos de una sola persona es is. Ojo. Wilhelmina is. Wilhelmina es. Ojo. Y listo, ustedes pusieron is. Y así como lo escribí en mayúscula, está mal. Recuerden que en ese tipo de ejercicios donde debemos escribir, debemos tener cuidado con las reglas de netiqueta. Las palabras que están en medio de oraciones deben ir en minúscula. Entonces, ojo, si me escriben is en mayúscula, a pesar de que está bien, el sistema se los va a registrar como mal porque no lo escribieron respetando las reglas de netiqueta. Yo les aclaro esto para que no cometan esos errores. Now, y así deben ir llenando todos los espacios de acuerdo al contexto que es la biografía de Wilhelmina para que puedan entender si sí es o no es. Porque digamos resulta que realmente ella no es mala. Porque ahí la biografía dice, Wilhelmina no es una persona mala, es un alma de Dios, ella es súper bondadosa. Entonces, bueno, no es. Entonces diríamos is not. ¿Sí? Que pueden escribirlo de esta forma, is not, como pueden escribirlo con la contracción, que es, pero ojo chicos, la contracción que el sistema recibe es el apóstrofe, no la tilde. Profe, ¿dónde saco el apóstrofo? En el teclado. En la barra de borrar, al ladito de la barra de borrar están los 2 símbolos de interrogación, el inicial
español y el final, que es para todos los idiomas. La tecla que tiene el símbolo de interrogante final, este símbolo, esa es la tecla que tiene el apóstrofe. Entonces ahí ustedes presionan la tecla y miren, le sale el apóstrofe. ¿Cómo identifican que es el apóstrofe? La rayita tiene que ir vertical completamente. Si ustedes llegan a poner en el sistema la tilde latina, que es la rayita inclinada hacia la derecha, les va a quedar mal porque ese no es el apóstrofe, esa es una tilde. Si utilizan la tilde francesa, que es la que va hacia la izquierda, también les va a quedar mal. Porque, bueno, esta sí no sé cómo se saca en el computador, así que no creo que ustedes tampoco vayan a tener problema con ella. El caso es que para evitar todos esos problemas, traten de escribir la negación separada. Pista, porque ese era lo otro que debían investigar ustedes. ¿Cómo se niega el verbo to be en inglés? Fácil, va después del verbo. Entonces decimos is not, o decimos are not, o decimos am not. Esas son las tres formas de ser la negación with the verb to be. ¿Y cuál es la tarea? Mirar cómo llenar de forma completa todo esto de acuerdo a la biografía. ¿Sí? Do you understand? Señor. Una pista Sí, acá para señor. que no les quede mal. Aquí la respuesta es el verbo to be en infinitivo. ¿Por qué? Siempre que vean el to, eso hace que los verbos se escriban en la forma infinitiva. Y nuestro verbo to be en infinitivo es be. Entonces, Wilhelmina uses Botox to be always beautiful. Wilhelmina usa Botox para siempre lucir o para estar siempre hermosa. ¿Cómo pueden identificar otro contexto con Wilhelmina? Ver el video de Betty la Fea. Allí en el video de Betty la Fea miran cómo es ella, cuáles actitudes tienen, ahí hablan del Botox también y demás. Good? Now, next exercise. El segundo punto de esta tarea, que es más sencillo. Aquí la tarea es mirar a Meredith. Meredith Grey es la protagonista de Grey's Anatomy. Y aquí tienen una serie de adjetivos. Si el adjetivo les sale aquí entrecortado, ubíquense en el adjetivo y le dan cursor a la derecha y ahí les aparece completo. ¿Sí ven? Tienen que investigar qué significan todas estas palabras. Y de acuerdo a las imágenes y de acuerdo a lo que significan estas palabras, van a completar las características de Grey, de Meredith Grey. Súper fácil. Entonces, por ejemplo, aquí, ambitious. Resulta que ambitious significa ambicioso. Este se le dio por poner ambitious acá. Lean la oración para ver si tiene sentido lo que dice la oración. Meredith Grey does exercise all days, so she's ambitious. Meredith Grey hace ejercicio todos los días, entonces ella es ambiciosa. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer es buscar cuál palabra es la que mejor encaja con la descripción. Slim. Ella hace ejercicio todos los días, entonces ella es delgada, esbelta. Esto es lo que deben hacer con este segundo punto. Y esta es la tarea de este punto, la actividad número 2. ¿Ready? ¿La entendimos? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Now let's continue with our next module. Aquí con el tercer módulo vamos a alcanzar a hacer lo que alcancemos a hacer. No se preocupen por el extra activity. Si no se los alcanzo a explicar, no pasa nada. No tiene tanta explicación. Es más, se los voy a explicar de una vez para que puedan hacer bien esa tarea. La actividad número 3 es un mini quiz acerca de los personajes de las series de televisión. Son 10 preguntas. Las preguntas varían en el tipo de ejercicio. Hay unas que son de verdadero y falso. Por ejemplo, dice, ¿será que Will Smith es de la serie de Betty la Fea? ¿Verdadero o falso? Y ponen verdadero o falso. Hay unas oraciones que tienen esto en negrita, en bold. Eso es una palabra que está desordenada. Entonces, de acuerdo a la oración, ustedes tienen que mirar como qué significa esa palabra y organizarla correctamente.
No sobra ninguna letra ni falta ninguna letra. Todas las letras pertenecen a esa palabra que está en desorden. Tienen que mirar bien acerca de la serie, pues cuál es esa palabra. Hay otro tipo de oraciones donde tenemos una oración que hay varios adjetivos. Ustedes tienen que mirar cuál de esas oraciones tiene el orden de los adjetivos correctamente escritos. Y aquí viene el trabajo de investigación de esta tarea. ¿Qué deben hacer? Fácil. San Google, Adjective Order. Deben buscar como tarea de investigación cuál es el orden de los adjetivos en inglés. Yo les recomiendo esta hoja de WordWord. Es súper buena esa página de WordWord. Ahí les explican cómo se organizan los adjetivos en inglés y cuál es el orden correcto en el que deben ir los adjetivos en una oración. ¿Por qué los pongo a hacer siempre esta tarea de investigación previa y con el quiz de una vez? Uno, para que traigan información adicional, conocimiento previo a la próxima clase en donde voy a explicarles yo más a profundidad cómo utilizar los adjetivos en inglés. Y dos, para que la tarea les pueda quedar bien hechecita. Entonces, ustedes miran los adjetivos, dicen assistant, intelligent, John and tall. Ustedes miran el orden de los adjetivos y empiezan a clasificar las palabras. Assistant, ¿qué es? Eso es un nombre, lo pongo al final. Intelligent es una opinión, la pongo al principio. Young es la edad, lo pongo acá. Entonces ustedes han hecho el ejercicio en casa de ir ubicando en una hojita de papel cuál orden es el que es y van a descubrir cuál es la oración correcta. Right? Y así van a encontrar varios ejercicios. El último tipo de ejercicio que encuentran en esta tarea es escribir las palabras correctamente en una oración. Yo ya les acabé de explicar con el verbo to be la estructura gramatical con el verbo to be y esa es la que van a utilizar realmente. Lo que deben hacer es coger estas palabras y escribirlas en una oración aquí. Tengan en cuenta esto para este ejercicio. Deben empezar con mayúscula inicial, deben terminar con punto y todas las palabras que están acá deben ir en la oración. Ojo con eso. Good. Es para que lo tengan en cuenta al momento de escribir su oración. Y eso es lo que deben hacer con esta tarea. Entonces hay como 2 ejercicios de escribir, 3 ejercicios de verdadero o falso, 3 ejercicios de la palabra en desorden y como 2 o 3 ejercicios de organización de adjetivos. Esta es la tarea número 3. Esta semana tenemos 2 tareitas. Tienen una semana completica para entregarlas. Entonces tienen a partir de hoy hasta la próxima semana para poder hacerlo. Esta, la número 3, no tiene 2 intentos, chicos. ¿Por qué? Porque es una especie de diagnóstico que voy a hacer con ustedes para mirar qué tanto conocimiento han recibido en estas semanas. ¿Listo? Entonces esta sí no tiene segundo intento. La de la semana 2 sí le voy a poner 2 intentos, pero para el caso particular que ya les comenté, ¿no? De que se les dañe, de que no les sirva el sistema y demás, entonces ya mismo les pongo un segundo intento. Right? So, questions so far, preguntas hasta el momento para arrancar ahora sí la clase de fonética. A ver, ya tienen 2 intentos, miren, más reciente, listo. Hasta el 23 de febrero, que es la próxima semana. Questions, nada. ¿Entendimos cómo hacer las 2 tareitas? Recuerden que son 2 tareitas para esta semana. ¿Ready? Profe, lo que pasa es que hoy es mi primera clase y yo no pude hacer la actividad 1. No te preocupes, me escribes por favor a la bandeja de entrada aquí en la parte izquierda de Canvas. Me escribes para saber y para indicarte qué debes hacer. Por el momento no importa, no pasa nada. La primera clase fue una inducción, fue una explicación. Si había una tareita, yo te la vuelvo a activar para que tú la puedas hacer. Creo yo
Sí, está cerrada, era para el 13, pero a ti se te activa para que la puedas realizar. Y yo te explico a dónde debes ir para que mires el video de la clase anterior o la de la clase número 1 para que puedas adelantarte y ya puedas coger el ritmo a esto. ¿Listo? Entonces me escribes para yo responderte ahorita inmediatamente y decirte qué debes hacer y cómo haces para adelantarte, ¿vale? Gracias. If there is any no question so far, vamos a arrancar with phonetics. So, here, we're gonna have this. Voy a explicarles el enlace de hoy. El de las máscaras de teatro, es un PDF que ustedes pueden descargar y es para que pongan en práctica una serie de ejercicios de vocabulario y de reconocimiento de vocabulario para ir trabajando también a la par con el crecimiento personal de nuestro diccionario. ¿Listo? Entonces ese es para que lo descarguen, no tienen por qué entregarlo, es para su trabajo personal. ¿Listo? Vamos a mirar el material de esta semana. So tell me, do you see the notions and phonetics and plan apoyar number 1? Vamos a hablar sobre fonética, vamos a mirar aspectos importantes para la correcta pronunciación en inglés. I'm going to start working most important in English. We are going to focus something important for you to know is we're going to focus our aspects in the American accent. Vamos a enfocarnos principalmente en el acento americano, ya que como ya les he comentado es el universal, el que más se usa, pero por supuesto les voy a ir mencionando la parte británica porque cuando hablamos de fonética y de fonología debemos hablar de la lengua madre y esa es la británica en su acento. Good? So let's start working with the phonetics and phonology. Let's start mentioning that it's very important, this topic, because the speech has been used to communicate and express many things since the dawn of man. When we look at wildlife, we can see a pattern and a speech similar to human communication. To truly understand science speech, we must look deeper at the concept of communication. Como algo importante para mencionar, debemos tener conciencia de una pronunciación correcta, sobre todo en el idioma de inglés, porque hay muchas palabras que se pronuncian similar, pero varía una sola vocal, una sola consonante, y esa pequeña variación puede meternos en problemas o nos pueden hacer generar malos entendidos. Entonces, por eso es muy importante entender la ciencia del habla, ¿sí? Y mirar un poquito más a fondo el proceso de lo que es la comunicación y cómo genero yo la comunicación en mi boca. So, for you, for your own experience and for your own knowledge, para su propio conocimiento, tienen estos videos de cómo crear los sonidos en inglés en la boca o cómo se generan los sonidos en general en nuestra boca. Entonces, cuando tengan tiempo, cuando quieran entrar más a profundidad, sobre todo los que estudian fonoaudiología, estos videos son súper importantes para ustedes. Yo solamente les voy a mostrar un pequeño aspecto de el de las consonantes, para mirar lo que es la pronunciación y las partes de la boca que hacen pues, esta creación de la pronunciación. So, ¿ya pueden ver la imagen? Sí, señor. Sí, profe. Thank you so much. So people, it is very important for you to understand that every single part of our mouth is important in the creation of the speech. Cada una de esas partes que ustedes están observando hacen su papel en la creación y en la construcción de los sonidos que nos permiten comunicarnos. El hecho de que nosotros tengamos alguna enfermedad o alguna malformación o algún problema en cualquiera de esas partes ya afecta el proceso de la comunicación. Tan solo el hecho de que se nos tape la nariz, ya ustedes pueden darse cuenta cómo hay ciertos sonidos que se producen
de una forma diferente, ¿cierto? Suenan como raro, porque cada parte genera algo. Si a ustedes les hiciera falta un labio, también harían la pronunciación de una forma muy distinta. En este caso yo me estoy tocando, me estoy deteniendo el labio inferior y fíjense cómo sonaba diferente. O si a ustedes le hace falta una parte del labio inferior, pues no va a haber tanto problema porque el labio inferior no es tan importante como lo es el inferior, pero siempre va a haber una pequeña variación. Entonces por eso tenemos personas con el labio leporino cuya pronunciación es un poco difícil, personas con problemas de paladar hendido, de obstrucciones en el paladar suave, malformaciones en la glotis, en los mismos dientes. Si ustedes tienen los dientes torcidos o salidos o tienen dientes de más, porque hay ciertos casos en donde hay personas que les salen más dientes de lo normal, se me pasa por la cabeza ahorita el nombre de esa patología. Todos esos detallitos hacen que nosotros y nuestro proceso de comunicación sea un poco erróneo, que nos van a entender, un poco difícil, pero nos van a entender, pero va a ser un poco más difícil la comunicación, right? So this is very important for you to get the idea of any of this, y que cada una de estas partes va a tener de aquí en adelante mucha importancia en inglés. Entonces vamos a conocerlos. The lips, los labios. Con los labios se producen los sonidos de las letras P y B, la M, con ellas se producen estos sonidos. Con el puente alveolar es esa parte de la gum, en inglés de las encías, detrás de los dientes, que es toda rugosa, que es donde se lastima uno cuando está comiendo un caramelo duro, que se raspa ahí. Ese es el puente alveolar. Ahí se producen la mayoría de sonidos como la T, la D, la S, la Z, la N nasal, que la van a conocer. Con la punta de la lengua producimos la mayoría de consonantes. La punta de la lengua va a estar en la mitad de los dientes, en el puente alveolar, detrás de los dientes, tocando el paladar. Con la parte de atrás de la lengua vamos a estar tocando, no tocando la úvula, pero sí llegando allá, etcétera, etcétera. Con la glotis hacemos sonidos como la H, ¿verdad? La J en español, que en inglés no va a sonar así. Ya vamos a aprender cómo se hace y demás. Cada una de las partes de la boca, del rostro, tiene una funcionalidad para la comunicación. La N se llama nasal porque cuando la punta de la lengua toca el alveolo, el aire se va por allá. Entonces por eso se llama nasal. Y así vamos a entender y a ser conscientes de los movimientos y cómo se producen ciertos sonidos en inglés. Good. Vamos a mirarlos acá. Vamos a aprender esos sonidos fonéticos, esos simbolitos que van a encontrar en el diccionario y vamos a ver cómo los podemos hacer de manera correcta en inglés. Entonces vamos a empezar con esta parte aquí del video. Ya ustedes la pueden ver a profundidad en casa. Con los sonidos bilabiales, bilabial sounds. Los sonidos bilabiales, como su nombre lo dice, y como ven en la imagen, se producen en ambos labios. Tenemos la P, la B y la M. Right? Bilabial sounds are produced with both lips, like p, b, m. Good. Entonces, esos sonidos en inglés son muy importantes hacerlos fuertes, a diferencia del español. Yo voy a decir p, b, m. Right? ¿Por qué? Vamos a pausar aquí la pantalla y ahora vamos a empezar a utilizar el espejo. Look at my mouth, Me dicen por favor si me pueden ver. Voy a ponerme acá a la luz. ¿Ya me pueden ver bien en la cámara? Sí. Ustedes cogen su espejito y van a imitar las gesticulaciones que vamos a hacer.
Resulta que en inglés es muy importante hacer estos sonidos, estos movimientos correctamente para identificar las palabras y para hacer diferenciación entre las consonantes que se construyen en el mismo lugar de la boca. Si se dieron cuenta, la P, la B y la M se producen con ambos labios. Entonces, tengo que hacerlas diferentes para que me entiendan. Si en estos momentos yo me tapo la boca y yo les digo la palabra pop, ¿con cuál o cómo está escrita esa palabra? ¿Será P-O-P? ¿Será B-O-B? ¿Será P-O-B? ¿O será B-O-P? Pop. Voy a mostrarles, vamos a hacer ese ejercicio con ejercicio de escucha, para que empiecen a reconocer por qué es importante en inglés pronunciar bien. Resulta que tengo estas palabras: pop, las dos con P, bob, las dos con B, bob, una con B y una con P, la otra al revés. Quiero que me escuchen, yo voy a pronunciar en español, sin hacer ninguna diferencia, y ustedes me van a decir si la palabra que yo digo es la 1, la 2, la 3 o la 4, ¿sí? La 1, 2, 3 o 4, de ahí para abajo, 1, 2, 3 o 4. ¿Listos? Entonces, primera palabra que voy a mencionar, Bob. 1, 2, 3 o 4. La 2. La 2. La 2. No, resulta que era la 4. Otra vez. Pop. La 4. La 4. No, La uno. resulta que es la 1. La De 1. nuevo. De nuevo. Bob. La 1. La La 3. La La 3. La La 3. 3. La 3. ¿Escucharon La 3? 3. Súper bien, la 3. De nuevo. Bob. La 2. La 2. La 2. De nuevo dije la 3. De nuevo dije la 3. La última oportunidad. Pop. La 1. La 1. Correcto. ¿Por qué se dieron cuenta que era la 1? Porque ambas Porque le P dijo con más sonaron, fuerza. ¿cierto? Se entendieron. Escuchémoslas ahora como se debe pronunciar en inglés. La 1, pop. La 2, bob. La 3, bop. La 4, pop. Entonces fíjense cómo ya en inglés se pueden entender mejor las palabras porque las empecé a pronunciar de la forma correcta que era. En inglés vamos a tener casi siempre consonantes gemelas, se producen en la misma parte de la boca. Ya vimos la primera pareja, la P y la B. Si yo no pronuncio en inglés correctamente las dos, no voy a hacer que me entiendan. Entonces, ¿qué debo hacer? Con la P, yo debo hacer la plosión. Pa, pa, pa. Es decir, pa, pa. Debes explotar. El aire necesita salir y hace que los labios exploten. Por eso digo pop, pop, pop. Escojan ustedes allá el espejo y mírense y hagan la explosión. Pop, pop, pop. Tienen que hacer esa explosión. Si escupen, menos mal que esta clase son virtuales. Eso era un chiste en persona porque eso escupían a todos lados, les pedía sombrilla, pero hagan el ejercicio para que aprendan a reconocerlo. Ahora, ¿cómo hago la B? Para que se diferencie de la P y para que me la entiendan. La B junto con la M deben generar una vibración en los labios. B, 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 bob, 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 bob. Por supuesto, ahorita estamos exagerando los sonidos. Obviamente no vamos a estar hablando todo el día. Hey, Bob Esponja. No, Bob, Bob. Pero sí hacer la vibración un poco. ¿Sí? Bob, Bob. Ahora, ¿cómo diferencio la M de la B? Muy fácil. La M es una consonante nasal. Quiere decir que yo cierro los labios y como no hay por dónde salir el aire se va por la nariz. Entonces debe vibrar.
Y la diferencia entre español y en inglés es que en español no vibra la M. Yo digo mamá, 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 mamá. Pero en inglés debo decirla un poquito alargado. Mother, mother, monkey, money, man, man, woman, millionaire, ma. Entonces ya aprendimos 3 consonantes. P, b, p, b, ¿Listo? ¿Hicieron el ejercicio en la casa? Let's continue with the video. Continuamos con el video. Me dicen si lo ven, por favor. Sí, señor. Vamos a continuar con las otras consonantes. Labiodental sounds are produced with the upper teeth and the lower lip, such as f, v. ¿Qué pasa con las consonantes labiodental? Si se dan cuenta en la imagen, el labio de abajo, el labio inferior, toca los dientes superiores. Hacen que el aire alcance a frenarse y ese freno es el que crea los sonidos de la letra F y la letra V. Right? La F y la V. Entonces, con ellos, yo debo hacer diferencia también. Con la F no vibra. La F debe sonar como la frenada. Francisco. Realmente la F es similar al español. Solo queremos hacerlo un poquito fuerte. Francisco. French. France. Como mi labio inferior toca el diente superior. Por supuesto, eso es intrínseco, tocar el labio inferior con el diente superior. No existe nadie en el mundo que pues, utilice los dientes de abajo y el labio de arriba, ¿no? Francisco, no. Con la V debe generarse una vibración. V, vaca, van, vase, violet, very, very, voice, voice. ¿Qué? Debemos generar esa vibración para que se entienda entre la F y la V, que se llama V, no V chiquita ni V larga, right? La otra se llama B bilabial y esta se llama V, o B y V. Perfect. Now, en español, la B bilabial y la V también se confunden. Realmente el contexto nos ha enseñado a no prestarle atención a los significados, pero sí son muy importantes. Si en este momento yo le digo a Paula Alejandra Osorio que necesito que para la próxima clase, mira mi pantalla, para la próxima clase, Paula Alejandra, tú me vas a traer una vaca y Angie Pineda Gutiérrez me va a traer una vaca, mientras que María Andrea Mora va a traerse al burro para que Sebastián Rodríguez traiga un burro. ¿Quién trae qué cosa? ¿Quién trae la vaca? ¿Quién la vaca? ¿Quién el burro? ¿Quién el burro? ¿Y qué significan esas cosas? Vaca con B bilabial, vaca, es esa cosa metálica que se le ponen a los carros arriba para poder ponerles carga arriba. Ya sea la cicla o sea un equipaje, esa es la vaca. En muchos lados la vaca es un butaco para uno sentarse a ordeñar a la vaca. Vaca con V es el animal. Burro con B bilabial es el animal. Y burro con V, la persona que no sabe escribir burro con B bilabial. No, mentiras. El burro con V generalmente es un apellido, es un nombre. Anteriormente ya la RAE eliminó el significado del diccionario por el desuso, porque la gente no utilizaba este significado.
pero antes existía que el burro con V era un apellido muy común en la parte española y adicional a eso era lo que nosotros llamamos ahora la mesa de planchar, o creo que todavía en muchos lados se utiliza el burro. Dígale a la señora que traiga el burro para planchar la camisa. Eso es un burro con V. Pero en español no importa eso. En inglés sí nos importa hacer la diferencia entre la bililabial y la V, porque hay muchas palabras que se pronuncian parecidísimo, pero la diferencia está en una consonante. Tengo dos casos. Cuando hablamos de las frutas como la frambuesa, la fresa, las moras, todas ellas se llaman bayas, con V, bayas. Que en inglés se escriben berries, berries, con B bilabial, berries, como el blackberry, la mora, blueberry, el arándano, cranberry, el otro tipo de arándano, strawberry, las fresas, etc. Berry, 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 con B bilabial. Y la palabra, esa misma palabra, solo que con V, significa el intensificador muy. Very, very. Thank you very much. Muchas gracias. You are very beautiful. Eres muy hermosa. Very, very. Now, quiero que me identifiquen si estoy diciendo vaya o estoy diciendo muy. Lo voy a pronunciar en español. Very. 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 ¿La palabra vaya o la palabra mucho? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es? Mucho. Mucho. Vaya. 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 Very, Vaya. very, very, very. Pero no se pueden distinguir porque digo very, 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 very. En español no se distinguen, pero en inglés sí se van a poder distinguir porque a pesar de que las dos vibran, la B bilabial vibra y explota y la V puede vibrar todo el tiempo que quiera y se alcanza a escuchar como la fricción. Miren la diferencia. Very, very, very. Vaya. Very, very, very. Muy. Very, very, very. Very, very, very. ¿Ven la diferencia? Entonces, por eso es muy importante producir los sonidos en inglés correctamente. Let's continue. Interdental sounds are produced with the tongue in between the upper and lower teeth, such as th. Bien, empezamos con los sonidos raros. Estábamos viendo las consonantes normales y bien, cada vez que ustedes vean una palabra escrita con esas consonantes que vimos, la P, la B, la M, la F, la V, normal, se producen de esa forma. Pero ahora resulta que también tenemos unos simbolitos raros que nos van a representar la pronunciación de ciertas consonantes en inglés. Estos sonidos representan la escritura fonética, representan la pronunciación de las palabras, mas nunca van a ver que la palabra tenga escrito este símbolo, ¿sí? Entonces por eso se llaman símbolos fonéticos. Estos dos, esta parejita, son interdentales. Si se dan cuenta, miren a dónde se mete la lengua. En la mitad de los dientes. La lengua con el primer símbolo, con este que parece dos dientes, se va a meter ahí la puntica de la lengua va a meterse en la mitad de los dientes y vamos a generar una fricción y va a sonar suavecito, es como la Z de las personas españolas de España. El otro símbolo, que es como una D con una colita,
La lengua no alcanza a meterse a la mitad de los dientes, sino que se queda atrás, tocando la partecita de atrás de los dientes. Miren la imagen, ¿sí? Se mete ahí en los dientes. Good. Vamos a mirar ahora en dónde y cómo utilizamos estos símbolos raros. Good. Entonces, voy a abrirles esto que les voy a mostrar. Me dicen si pueden ver el cuadro fonético. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Este Sí, cuadro señor. fonético, ustedes lo tienen allá en su presentación, es el que me muestra todos esos símbolos raros que yo veo de pronunciación. Piensen que las palabras, las letras que están en verde, son las letras que debemos hacer fuertes. Y las que están al frente de ellas, en azul, son las que debemos hacer vibrando, vibratorias. Y así encontramos cada una de las parejas que ya hemos visto. Miren, la P con la B, la F con la V, y ahora vamos a mirar estas dos. Estas dos, como ya les dije, son interdentales. Y aquí en su cuadro de explicación vamos a encontrarlos en la siguiente diapositiva. Miren el cuadro y vamos a arrancar con esta. Esta pronunciación ocurre cuando dentro de las palabras nosotros tenemos la T con H. Siempre que veamos la T con H, vamos a crear estos sonidos, right? Vamos a hacer que la lengua se meta en la mitad de los dientes cuando veamos este símbolo y vamos a hacer que la lengua se vaya atrás de los dientes cuando veamos este otro símbolo. Now, siempre que veamos la TH, va a ocurrir cualquiera de los dos sonidos. Generalmente, no es que sea una regla universal, generalmente cuando esa TH está al principio de la palabra o al final, va a sonar fuerte, y cuando la TH está en la mitad va a sonar vibratoria. Recuerden que las verdes son fuertes, las azules son vibratorias. Ahora les voy a mostrar en la pantalla, en mi rostro, la pronunciación. Esto es como si estuviésemos hablando con personas de España, con las personas sobre todo de Zaragoza, que son las que tienen esta pronunciación como un poquito más arraigada que los demás. La pronunciación debe ser de esta forma. Por eso es que en muchos textos y en muchos libros de esos baratos que compramos en la calle, que para aprender inglés, que el diccionario Chicago, la traducción de la pronunciación venía como con una Z y la gente aprendió a decir thank you con la Z. Realmente no era una Z latina, era una Z española. Entonces no es thank you, es thank you. Escojan ese espejo y hagan que la punta de su lengua quede acá en la mitad de los dientes y dicen thank you, thank you, thank you. Ese es el símbolo del circulito con la raya en la mitad. Son como dos dientes. Thank you, thank you, thank you. ¿Sí? Como dientes en inglés. Teeth, 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 teeth. La otra palabra, el otro sonido generalmente ocurre cuando tenemos la TH en la mitad, como en la palabra mamá. Mother, mother, the. Fíjense que alcanza a salir un poco, pero no sale completamente la punta, se queda atrás de los dientes y debemos generar una vibración ahí. Mother, mother, the. Father, brother. Es una pregunta. Dime. ¿Cómo se pronuncia la en inglés? O sea, ¿es the? La. La. El, O la, el. los, las. Ajá. Sí, Depende. ese. Si la palabra que viene a continuación empieza con vocal, decimos the, con esta consonante que estamos aprendiendo, the. Por ejemplo, la manzana, the apple, the apple, the apple. Si la palabra que viene es consonante, empezamos con the president, the president, the president, the, right?
Y si el artículo THE está solo, decimos the. Good. So people, la tarea que queda en esta semana es para que cojan y practiquen y repasen hasta el momento esta pronunciación hasta acá. Ya faltan 15 minuticos, no alcanzo a darles todo, pero en la medida que vayamos avanzando en las semanas, yo les voy a ir metiendo una en una para poder ir completando todo, porque el curso realmente de fonética es bastante largo. Si se dan cuenta, tenemos varias vocales que aprender. En inglés, las vocales son 12 sonidos, en español son solo 5 sonidos. La manzana tiene las 3 A, se pronuncian igual, a, manzana, pero en inglés, de acuerdo a la posición de la palabra, cada vocal tiene un sonido diferente. Entonces, todo eso lo vamos a ir aprendiendo de a poquito en poquito. La próxima sesión yo termino de explicarles todas las consonantes y a partir de ahí en adelante yo voy a coger clase por clase y les explico de a dos vocales, y así completamos el cuadro porque es bastante largo. ¿Listo? Entonces, cojan en casa los videos, ahí están en cada enlace, ustedes le dan clic, se abre, ahí les da un pequeño resumen de ese sonido, ejercicios para que practiquen con cada uno de los sonidos. Entonces es la invitación a las nociones de fonética, right? La próxima clase avanzamos con el resto de sonidos que nos quedan de consonantes, se los prometo que salimos completamente de ellos. Y ¿y qué más van a encontrar aquí en plan apoyar en estas diapositivas? Nuevamente, lo que les mostré en la anterior, que el alfabeto, que los números, que los colores, que cómo pronunciar correctamente los números en el teléfono, en las fechas y demás, así como los miembros de la familia. Van a encontrar también otra vez la explicación del verbo to be, del verbo to have. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra próxima clase? En la próxima clase yo les voy a explicar el uso del verbo to have. Voy a explicarles una pequeña noción que tenemos que hablar acá con lo de los miembros de la familia y les voy a terminar de hablar sobre la fonética. ¿Listo? Y así vamos a tener muy pendiente esta semana la número 3 para completar toda la información que tenemos allí. ¿Vale? Entonces, hacer juicioso las dos tareitas, a revisar los videos, a revisar las diapositivas de Genially, que estas diapositivas nos van a servir a lo largo de todo el semestre, porque a lo largo de todo el semestre vamos a ir introduciendo la fonética, la correcta pronunciación y la práctica, por supuesto, de esa pronunciación. Entonces, préstenle atención a cada una de las diapositivas, tienen un ejercicio para hacer, tienen una imagen para abrir aparte, tienen algo para practicar como los videos. Good. So people, do you have any kind of questions so far? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Tell me. Nothing? Profe, ¿esta clase queda grabada? Por O sea, supuesto, ¿la subes a la plataforma? claro que sí. Fíjense que ahí les Bueno. estoy mostrando Canvas. Todas las clases quedan guardaditas acá. Todas las clases. Ahorita mismo yo pongo acá semana 2. Yo cierro la grabación, la subo a YouTube y aquí van a encontrar lo de la semana 2. Para la compañera que habló ahorita que dijo que era la primera clase, no se preocupen. Aquí ustedes meten a videoclases primer corte, le dan clic aquí y ahí está la clase que tuvimos la semana pasada, ¿sí? De esa forma ustedes van a tener ahí como el backup por si alguna cosa, por si se conectan tarde, por si no alcanzan a llegar a tiempo, se les cayó el internet, para cualquier inconveniente que tengan, tienen la clase grabadita desde el primer momento hasta el momento que les digo, bueno chicos, nos vemos la próxima clase. Incluso acá la compañera salió, un compañero creo que es, salió ahí en el video, todo queda grabado. Buenas tardes. Good, qué buenas tardes. Bien. So people, vamos a pausar acá. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tratar de terminar
la parte de las consonantes en la fonética, a terminar de ver unos aspectos gramaticales del verbo to have. Recuerden que recuerden que los lunes tenemos tutorías de 6 a 8 de la noche para los que quieran repasar sus libretos, la pronunciación, que no entiendan una tarea, que quieran reunirse conmigo para resolver dudas. Igual manera, abrí otro espacio para los que no puedan de 6 a 8 de la noche. Los miércoles de 4 a 6 de la tarde también voy a estar atendiendo en espacio de tutoría. Ustedes se meten aquí el enlace y me encuentran allí, me escriben de qué grupo son, cuál es la duda que tienen, de lo que es lo que quieren trabajar y lo trabajamos, lo que nos demoremos. Entonces, si llegó Yamile, profe, es que yo escogí a Betty la Fea y quiero practicar la pronunciación. La practicamos allí, la pronunciamos. Profe, no entendí muy bien lo de la fonética, ¿me explica un poco? Lo explicamos ahí nuevamente. Entonces, aprovechen los espacios de tutoría los lunes de 6 a 8 y los miércoles de 4 a 6 para que cuando puedan asistan y aprovechen el espacio para aclarar dudas, para practicar, para hacer la tarea. Profe, no entiendo la tarea, ¿me puede ir ayudando? Listo. Métase allá, vaya haciéndola y vaya preguntándome y yo le voy colaborando. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? No, señor. Ok, so thank you No, for señor. coming. Voy a regalarme un segundito, voy a descargar la asistencia y ya ahí se pueden retirar. So, thank you for coming. Cualquier pregunta, escríbanme por favor a Canvas. Yo siempre respondo por Canvas. No utilicen Aulanet. Aulanet me demoro casi siempre. Son los miércoles el día que le dedico a revisar Aulanet. Canvas sí lo reviso todos los días. Cuando vayan a hacer las tareas, si tienen pregunta, escríbanme que en las mañanas generalmente estoy disponible a responderles rápido o en las noches antes de las 9 de la noche estoy conectado, les puedo responder rápido cualquier duda que tengan. Resto voy a guardar ya la grabación en 5 minutos la encuentran y nos vemos el próximo martes, right? Recuerden, son 2 tareitas para esta semana. Recuerden hacer las investigaciones, mirar la investigación de Wilhelmina, mirar la investigación del orden de los adjetivos, acordarse del orden del verbo to be en las oraciones para poder hacer muy bien esa tarea. No escriban en mayúscula, solo la mayúscula inicial cuando arranco a escribir una oración, punto final a la oración, right? So, goodbye people.